Un repaso así general y rápido. ¿Qué me interesa que me muestren mucho en el análisis de sus gráficos cuando presenten en todo caso en el trabajo final? No. Entonces tenemos esta data. ¿Se acuerdan que le incluíamos una columna que se llamaba cantidad? ¿Para qué era eso? O sea, tenemos la data, que esto fue lo que yo les envié, ¿cierto? Siempre al final le colocamos una cifra, usted como quieran colocarlo, cantidad, medición, pero ¿para qué le colocamos esa cantidad? Porque con esa cantidad y colocándole día 1, eso es lo que nos va a decir efectivamente de los encuestados, en qué porcentaje, cuántas personas, ¿listo? Entonces lo que hacemos es, al momento de incluir la data dinámica, por ejemplo, nosotros teníamos acá una primera pregunta, ¿cierto? Y habíamos alcanzado, creo que no lo alcanzamos a hacer porque ese día lo hicimos en tu computador, creo. Y era simplemente insertar un gráfico, en este caso era un gráfico dinámico, pero ¿qué me interesa? Señores, normalmente por presentación ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes pueden hacer gráficos de líneas de tendencia, o sea, de barras, gráficos de pastel, y cuando ustedes van a hablar de gráficos de dispersión, tiene que ser un dato de una investigación muy compleja. Entonces no les aconsejo que hagan ese tipo de gráficos para esto. Entonces, si lo quieren colocar y que la medición sea mucho más fácil, entonces gráficos de barra, gráficos de pastel y gráficos de tendencia, no más. Los gráficos de dispersión son gráficos especiales que se utilizan para mostrar otro tipo de cosas. ¿Listo? En este caso, como esto es muy enfocado y muy especializado al tema de mercadeo, vamos a utilizar este tipo de primera pregunta. Podríamos mostrarlo de la siguiente forma. Cuando nos vamos a insertar gráfico, ¿cierto? Él nos da diferentes gráficos recomendados. Mire, por ejemplo, este gráfico de barras es bueno y se puede utilizar para esto, porque en este caso me muestra a un lado cuánto es la cantidad y en el otro lado el porcentaje. ¿Listo? Pero para que sea todavía mucho mejor, nosotros podemos cambiar el tipo de gráfico en este caso y lo podemos hacer en un gráfico de barras agrupadas. Entonces aquí me muestra todavía mucho más cuánto es el porcentaje y cuánto es la cantidad, y listo, y lo muestro mucho más fácil, no hay problema. ¿Listo? Entonces eso es lo que quiero que en cada una de sus preguntas como tal detallen y analicen. Espero que estas cositas no vayan a aparecer allá en sus gráficos. Si usted le da a quitar el campo como tal, como es un gráfico dinámico, pues le va a desaparecer una de las barras. Entonces como tal lo que tiene que hacer es, en este caso lo que tiene que hacer es pararse en el grafiquito y dice ocultar botones de campos del valor del gráfico, y ahí ya ocultándolo ya no tiene ningún problema. Cuando van a diseñar, ¿cierto? Para los que nunca lo han hecho, porque sé que casi todos lo han hecho, entonces cuando estamos en este diseño y le queremos insertar algo al gráfico, entonces ¿qué hacemos? Nos vamos y miramos el título del gráfico y le colocamos el título que le queremos colocar en ese tipo de pregunta. ¿Listo? Eso es lo que me interesa que ustedes analicen. ¿Ya? Entonces, en este caso, que es un título del gráfico, ¿cuál va a ser como tal el título de esta pregunta o de este gráfico? Situación laboral, sexto A, 2016-2. Listo, y ahí ya tenemos para hacer análisis. Le mejoran la presentación, entre más limpio sea el gráfico, mucho mejor. Entre ustedes más le puedan cambiar acá cositas, por ejemplo, a la dinámica, ella inmediatamente allí lo mejora, para que no aparezca ese tema de sumas ni nada. Listo. Entonces, ahí ya tenemos como tal un gráfico de barras limpio, pero donde podemos analizar, ¿sí? Y donde podemos sacar conclusiones. Eso es lo que me interesa que me muestren en el trabajo final. Pero bueno, si ustedes van mucho más allá y tienen mucha más forma de hacer la data, entonces, ¿ya todos tienen el ejercicio que hicimos con la estadística descriptiva o no?
¿No? ¿Todos hicimos lo del trabajo de estadística descriptiva o no? ¿Quiénes no? ¿Y quiénes sí? ¿No? ¿No? Allá sí. ¿Quiénes sí? ¿No? Bueno. Entonces miren, lo íbamos a trabajar con la edad. O lo vamos a trabajar con la edad y lo vamos a volver a hacer. Entonces voy a eliminar esto. Y repasémoslo acá en 2 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para trabajar con la edad? En la data le vamos a colocar los nombres, o sea, se pueden traer de acá, copiar los nombres de sus compañeros, nombres y apellidos, y sus fechas de nacimiento, ¿listo? Y le vamos a dar acá lo que corresponde a la estadística descriptiva, ¿listo? Esto es para un ejercicio de estadística, por si alguien le preguntara en este caso cuál es la media en la edad de estas personas. Si por lo menos en su estudio, una de las primeras estrategias de mercadeo que ustedes hicieron en este salón durante este semestre, se dieron cuenta que uno era la segmentación, ¿cierto? O sea, si usted como tal es un estudiante de mercadeo, un gerente que va a estar enfocado en el mercadeo, usted sabe que lo primero que tiene que hacer es segmentar. Usted no puede decir que un producto va exclusivo para todo el mundo. Entonces, cuando usted hace un segmento, la edad, por ejemplo, es importante, ¿cierto? Y por eso es que vamos a tomar en este caso temas de edad. ¿Por qué? Porque muchos de sus compradores o pueden ser millennial o workaholics o como más, o baby boomers, ¿listo? Cualquiera de esos 3 tipos pueden ser y se encuentran en determinados rangos de edad a los que ustedes pueden decir. Por ejemplo, hay muchas personas que hablan de marketing green, ¿cierto? Y en marketing green están haciendo una oferta o una propuesta muy especial para restaurantes. El tema de la edad, el señor Jorge ya tiene este ejercicio aquí de la edad. ¿Ya hizo el cálculo y todo de la edad? Listo, entonces miren, ¿se acuerdan de que ya teníamos la fecha de nacimiento, cierto? Nos traíamos y calculábamos el día de hoy, en un paréntesis. Como le colocamos hoy, miren, ya me actualizó la fecha de hoy, 28. Ampliemos esto un poquito. Y luego en edad, entonces, le colocamos igual, si fecha, ¿cierto? Si fecha, abrimos un paréntesis y le decimos que me compare entonces la fecha de nacimiento con la fecha de hoy y que le coloque year, ¿sí? Y lo colocamos entre unas comillas para que me traiga la edad. Si fecha, entre paréntesis, entonces, mira, hagámoslo acá en el ejercicio. Hágame cuidado. ¿Listo? Mire, igual, si fecha, entonces, compáreme la fecha de nacimiento con la fecha de hoy. ¿Listo? Que este sería E2, ¿cierto? Y colóquemele el año. Ese año lo coloco entre comillas porque es una letra. ¿Listo? Cuando ustedes ya estén en octavo semestre se van a dar cuenta en sistemas de información gerencial para qué necesitan eso. ¿Y por qué cuando utilizamos letras en el Excel se tiene que colocar doble comilla o muchas veces una comilla? ¿Listo? Eso es una generalidad en programación en el Excel. Pero el Excel le hace cantidades de cosas. ¿Listo? ¿Qué es importante también para que ustedes puedan evaluar o hacer herramientas estadísticas a través del Excel? Entonces lo primero es activar un complemento, ¿cierto? Ustedes se van a opciones, ¿cierto? Por acá dice complementos y ahí en complementos de Excel le dan ir. Aquí hay muchos otros complementos, inclusive si ustedes quisieran hacer gráficos, juegos, aquí entonces atrás en el Visual Basic pues tendrían que tener ustedes un lenguaje de programación para poder hacer jueguitos y muchas otras cosas que pueden desarrollar en Excel, especialmente las macros, que las macros les sirven para cuando su trabajo es muy repetitivo, pues eso le va a ayudar a agilizar una cantidad de trabajo. La macro se pueden demorar haciéndola 15 días, un mes, pero luego su trabajo que se demora en medio día haciéndolo, en 2 minutos, ¿ya? Después de cargar la data. Bueno, entonces acá en complementos de Excel le vamos a dar ir y le vamos a dar herramientas para el análisis VBA. ¿Listo? Lo señalamos y le damos a aceptar. ¿Cómo se dan ustedes cuenta de que eso aparece?
de que esa función ya les aparece activa. Entonces, por acá arriba en datos, en análisis de datos, si eso ya está activo ahí, quiere decir que entonces efectivamente ustedes ya tienen cómo hacer herramientas de estadística. ¿No le aparece análisis de datos? Fresco. Hoy tenemos como más tranquilidad. No me parece un Excel. O sea, tenemos herramientas para análisis de... Entonces, vamos a trabajar con la edad todo lo que era su estadística descriptiva. Entonces, de una vez vamos a medir de estas personas que hicieron como tal encuestas, cuál es la media, la mediana, su varianza, ¿sí? Y ya vamos a mirar cómo los datos se correlacionan, analizan la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y de una vez les grafica el histograma. Entonces, ya estamos todos en la edad, ¿cierto? Entonces, listo. Nos vamos allá para análisis de datos. Análisis de datos. Le vamos a dar estadística descriptiva. ¿Listo? Le vamos a dar aceptar. Y él me saca este cuadrito de diálogo donde me pregunta el rango de entrada. Entonces, eso que me aparece ahí, esa celita, la voy a ubicar desde acá, desde la edad. ¿Listo? Profe, ¿dónde la sacó, perdón? Vuelvo otra vez. Análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar, listo. Acá en el primer rango de entrada, muchachos, vamos a señalar desde la edad hasta el dato final, ¿listo? Le vamos a colocar rótulos en la primera fila, ¿sí? O sea, vamos a chulear eso. Y el rango de salida puede ser en una nueva hoja, pero en este caso vamos a darle el rango de salida acá mismo y vamos a señalar en dónde queramos que se coloque. Yo la voy a colocar acá en un ladito, en H, ¿listo? Y le voy a dar a aceptar. Luego le voy a decir que me dé el resumen de estadísticas. Le podría pedir el nivel de confianza, el késimo, pero vamos a hacer solamente el resumen de estadísticas. ¿Listo? Entonces en ese resumen de estadísticas ahí le vamos a dar a aceptar. Y ahí ya me aparece parte de todo lo que tiene que ver con la estadística descriptiva. O sea, yo ya no me tengo que poner a filtrar datos, a mirar cuál es la media, la mediana, sino que ustedes en sus trabajos ya con esto lo hacen mucho más fácil. ¿Listo? ¿Cuál es el dato mínimo y cuál es el dato máximo? ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, vamos a hacer ahora la otra parte de la estadística descriptiva y para eso necesitamos el rango. Entonces, señalamos ahí rango, vamos a colocar el valor rango. ¿Cuáles son las clases en el tema del rango? Pues, si él nos dice que el dato mínimo en la edad es de 20 y el máximo es de 35, pues lo que necesitamos es encontrar en cada uno de esos rangos de clase cuántas personas tienen ese tipo de edad. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar desde 20 y luego arrastramos hasta ¿cuánto? ¿Qué es el máximo? 35. ¿Listo? Esto es algo muy sencillo. Profe, una preguntita. Señor. ¿Por qué al sacar como tal ese cuadrito me botó ahora? Esta vez le vamos a pedir que nos elabore el histograma. ¿Listo? Y entonces volvemos y hacemos lo mismo. El rango de entrada, ¿cuál va a ser? Esta vez sí ya no señalamos la edad. O si queremos señalar la edad, tenemos que colocar los rótulos como tal señalados. ¿Listo? Entonces le podemos colocar la edad. A veces va a ser el rango de entrada. ¿Cuál va a ser mi rango de clases, señores? Es correcto, porque eso es lo que yo quiero mirar. ¿Cuántas personas están ahí? Esa correlación la pueden hacer y mire, la hacen en un minuto. Rapidísimo. Créanme que los que van a seguir por el lado comercial, sus profesores van a preguntar, bueno, ¿y ustedes vieron algo de esta parte estadística aplicada en el mercadeo? Pues obviamente que sí, y esta es una herramienta que les va a servir muchísimo para que ustedes lo puedan elaborar y organizar. Es que esto le facilita a uno la vida y lo puede hacer en un momentico. Entonces, le vamos a dar el rango de salida. ¿Listo? En el rango de salida vamos a señalar lo mismo. Yo la quiero colocar acá al ladito. Y le vamos a decir, esta vez que sí me grafique el Pareto, el porcentaje acumulado y que me haga también el gráfico. Le doy a aceptar y él ya me coloca en un ladito, me coloca todo lo que necesito de la estadística descriptiva.
Él ya me hizo el histograma y me dice, por ejemplo, ¿cuántas personas en determinada edad hay? De 21 hay 5 años, de 21 años hay 5 personas, de 22 años hay 4, de 23 hay 3. ¿Y cuántos son la frecuencia absoluta y cuánto es la frecuencia acumulada? ¿Ya? Algo muy sencillo. Todo lo que ustedes vieron en un semestre de estadística se resume acá en estos 5 minutos en Excel. ¿Ya? Bueno. ¿Ah? Nos vamos a traer como tal otra vez los nombres y la edad de cada uno. ¿Listo? En este caso lo voy a pegar ya mejor acá la edad. Traigo estos mismos señores de acá en otra hojita. Y me traigo la edad de cada uno. Como esto está calculado, pues lo pego como valores. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué necesito yo para hacer ese gráfico? Entonces le van a colocar el mínimo, el dato mínimo, el cuantil 1, el cuantil 2 o la media, o la mediana, perdón, el cuantil 3 y el máximo. No, espérenme que ya vamos para allá. Simplemente en otra hoja peguen los nombres y la edad. ¿Listo? Acuérdense que algunas edades había que actualizarlas. Vamos a colocar acá a un ladito los valores para hacer ese gráfico. Vamos a colocar el mínimo, el Q1, Q2, Q3 y el máximo. ¿Listo? Vamos a colocar los valores y los datos para el gráfico y ya les digo cómo se hace. Entonces, en el tema de los valores, ¿listo? Entonces vamos a colocar en el mínimo. Muy sencillo. La fórmula es que coloquen cuartil. ¿Listo? ¿Ya estamos todos ahí para hacerlo? Acuérdense que tenemos que actualizar algunos datos. Entonces él me dice que el cuartil de qué. Entonces le coloco, voy y lo señalo de qué datos. ¿Listo? Todo es muy sencillo. Sí, y mire, y ahí mismo me da hasta como cuál es el valor mínimo. Él mismo le saca una tablita. Si yo lo que quiero sacar es el valor mínimo es 0. El primer cuartil es 1, el valor de la mediana es 2, el tercer cuartil es 3 y el valor máximo es 4. Ahí ya me lo saca, el mismo Excel me lo dice. Entonces vamos a calcular el valor mínimo, le coloco 0, ¿listo? Y entonces el dato mínimo les tiene que dar 20. ¿Listo, muchachos? Sí. O sea, miren, vamos a colocar igual cuartil, ¿cierto? Él nos dice que cuál matriz o dónde son los datos que queremos señalar, pues señalo todos los datos. Luego con el separador de punto y coma me dice que cuál quiero, que cuál de los datos quiero. Entonces quiero el valor mínimo, el menor de los datos. Simplemente le doy 0, cierro paréntesis y ya me da el menor de los datos o el dato mínimo, que es 20. ¿Listo? Luego voy a calcular el cuartil 1. Entonces, ¿qué le doy? Entonces, igual cuartil, cojo y señalo como tal toda la tabla donde tengo los datos, le doy punto y coma y le digo que me coloque los valores del primer cuartil. ¿Listo? Y entonces el primer cuartil está ubicado en 22.25. ¿Sí? Pues es decir que el 25% de los datos tienen el valor promedio, ¿cuánto? Eso, 22.25. Hacemos lo mismo para el de la mediana, el Q2. Lo mismo el del Q3. Y el del máximo es el 4. Los que lo están haciendo ahí en Excel, si se dan cuenta, el mismo les saca una tablita que les dice si quieren el mínimo, si quieren el Q2, si quieren el máximo, qué tipo de cuartil quieren. ¿Sí le está saliendo, Edwin? ¿Allá les está saliendo? ¿No? ¿Igual cuartil? Señor Andresi, ¿tampoco?
Si les da 0 como tal la data es porque no han corregido unos de los años que están ahí. Y son los de